nuevo, me da mucho gusto que estés con nosotros. En esta ocasión vamos a ver un tema súper interesante que se llama investigación y análisis de textos. Vamos a iniciar por el concepto, primero que nada, de investigación. Creo que es muy importante que para poder adentrarnos a un tema, primero conozcamos de qué trata el mismo. Por lo tanto, vamos a ver el tema de investigación. Investigar es poder estudiar y buscar información sobre un determinado tema. Este determinado tema, ¿sabes una cosa? Tú lo eliges, eso es lo mejor. Tú vas a elegir del tema de acuerdo a qué, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que quieras estudiar, de acuerdo a mil cantidad de cosas, tus intereses, ¿ok? Dudas que puedas llegar a tener. Entonces, cuando nosotros investigamos, estudiamos y buscamos información en diferentes fuentes y en diferentes espacios para poder nutrir esas dudas que nosotros podamos llegar a tener. Es un proceso la investigación, no es tan fácil. No es tan fácil poder investigar, es un proceso metódico en donde tienes que analizar. Es un proceso sistematizado. ¿Por qué sistematizado? Porque requiere una serie de pasos para llegar al tema en específico. Debemos tener un objetivo. Si no sé cuál es ese objetivo al que quiero llegar, un objetivo específico por el cual estoy investigando, pues obviamente es muy probable que me pueda perder en el camino. Y al final del día debe de ser algo ordenado. Toda la información que tú tengas debe de tener un orden. Y dentro de este orden debe de existir cierta coherencia para que tu tema sea lo suficientemente interesante de acuerdo a lo que tú quieras poder conocer. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y a través de esta diapositiva vamos a responder esta pregunta que es súper interesante. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? Ya platicamos que es un proceso sistemático, ya platicamos que a través de los objetivos y de la información nosotros podemos llegar a un resultado, ¿sale? Pero es importante conocer cuál es la finalidad de la investigación. Y precisamente va a ser plantear este propósito para poder emprender una búsqueda de acervos impresos o acervos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Vas a poder encontrar información en internet, vas a poder encontrar información en libros, en periódicos, en revistas, en televisión, en entrevistas, en radio, en donde tú quieras. Es más, si conoces a un especialista, puedes tener una entrevista con ese especialista y preguntarle acerca del tema. Y a partir de esa entrevista, poder nutrir un poquito más la información a la cual quieres llegar. La investigación es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Vas a elaborar una lista de preguntas, ¿sale? Nosotros tenemos una lista de preguntas básicas para poder llegar a toda esa información que quiero saber. Vas a preguntarte, ¿qué quiero saber? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le sirve esa información? ¿Para quién es esa información? ¿Sale? Todas estas preguntas nosotros las vamos a ir resolviendo paso a pasito. Vas a ir leyendo, vas a ir investigando, vas a ir realizando análisis, síntesis, reseñas, observaciones de toda esa información que estás investigando. Conforme tú vayas contestando estas preguntas, a través de esta lista, bueno, va a ser más fácil que tú puedas llegar al objetivo, a la meta, precisamente de tu investigación. Es importante que selecciones. ¿Qué vas a seleccionar? Los textos impresos o electrónicos, precisamente que te comentaba, que sean de tu agrado. Pero debes de tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones buscamos información en cualquier página cuando hablamos de internet. ¿Por qué? Porque se nos hace bien fácil buscar una palabra clave, por así decirlo, y entonces lo primero que nos sale es lo que pensamos que es lo ideal. ¿Y qué crees? Que cometemos un error súper garrafal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tratar de ir a páginas oficiales,
a páginas en donde realmente puedas corroborar que la información que te están proporcionando es la información adecuada y no caer precisamente en información fallida, ¿ok? Páginas oficiales, páginas confidenciales, para que a partir de esta información tú puedas estar seguro que lo que me estás proporcionando es precisamente algo real, ¿sale? Localiza precisamente esta información para poder responder a las preguntas básicas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿a quiénes les sirve precisamente esta investigación? Ideas principales, relevando, reforzando el tema principal y llegando al objetivo meta que nosotros podamos llegar a tener. La información que vas a seleccionar es precisamente aquella información que nos presente estos recursos. ¿Recursos de qué tipo? Gráficos, por ejemplo, cuadros, esquemas, fotografías, imágenes, diferentes tipos de proyecciones, ¿sale? Esquemas, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de racimos, diferentes esquemas que nos puedan proporcionar más información y que tú puedas leer esa información, ¿sale? Y a partir de ello puedes exponer diferentes textos. Identifica. ¿Qué vas a identificar? Enunciados que te pueden introducir a un tema, es decir, oraciones y definiciones. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que cuando iniciamos con esta presentación decía, primero debes de saber el concepto de, ¿ok? Y a partir de ese concepto, entonces ya sabes de lo que estamos hablando. Porque te puedo dar un tema muy general y a partir de ese tema general, si no entiendes el concepto principal, va a ser muy difícil que podamos continuar y que el aprendizaje no sea el que nosotros queremos adquirir, ¿sale? Enunciados que puedan ampliar la información, es decir, explicaciones y ejemplos. Que esto vaya siendo cada vez más completo en cuanto a los recursos que nosotros estamos proporcionando. Cuando nosotros investigamos, vamos a compartir esa información. No nos vamos a quedar con ella, porque ¿sabes qué? De nada te sirve. La vamos a compartir, ¿ok? Entonces es súper interesante que tú te vayas dando cuenta de los conceptos, de las definiciones, que tú vayas narrando y que te vayas haciendo también de tu propio criterio para que puedas ir identificando ciertos puntos específicos. Cuestión de elipsis. Verifica e identifica elipsis, es decir, que tengan sentido las palabras, que no estés reiterando constantemente en diferentes palabras y que resulte para el lector demasiado aburrido o que no tenga lógica, que no tenga cohesión, que no tenga un proceso cronológico tu información, porque al final del día, si estás redactando, te puedes distraer y no hay cohesión, no hay una lógica en lo que estás escribiendo. Cuando nosotros identificamos la elipsis, es la supresión de algunas palabras. Aquí te tengo un ejemplo, por si tienes alguna duda, en relación a la elipsis. Esta oración que tenemos aquí dice, Juan está en el mercado y yo en la casa. ¿Sabes? En este ejemplo, omitimos la palabra estoy. Es decir, vamos a realizar una elipsis. Voy a hacer más pequeña la oración y voy a quitar palabras, ¿sale?, que sean demasiado reiterativas, ¿ok? Entonces, es un sentido de cohesión, que tú te des cuenta que se está interpretando, que se está leyendo y que la oración, la palabra o el párrafo va a ser entendible de acuerdo a la información que tú estás proporcionando, ¿ok? Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo redactamos. Una de las estrategias principales que nosotros damos cuando estamos redactando, cuando estamos narrando alguna información, es leerla y leerla y leerla y, ¿por qué no?, dársela a una tercera persona para que nos dé su opinión, su punto de vista. ¿Qué opinas acerca de lo que estás leyendo? Y de esa manera también pueden aportar información. Identifica también la supresión de palabras, ¿ok? Por ejemplo, Juan está en el mercado y yo en la casa.
¿Ok? Nos tenemos que ir dando cuenta cómo es esta situación, cómo voy suprimiendo palabras, cómo me voy dando cuenta de la lógica que puede ir habiendo. Identifica pronombres, pronombres personales, pronombres en este caso demostrativos, en donde nos demos cuenta de la proximidad o lejanía. Este, ese, aquel, ¿sale? Vamos a identificar pronombres, por ejemplo, demostrativos. Vamos a identificar también pronombres posesivos en donde señalan pertenencia. Tuyo, suyo, mío, nuestro, nosotros, de nosotros, ¿sale? Poder identificarlos y a través de que los identificamos, la redacción se nos hace más ligera. ¿Por qué? Porque ya tengo un brevario más amplio de información que puedo proporcionar. Pronombres indefinidos, formas imprecisas. ¿Ok? Algunos, todos, muchos, bastantes, ningunos, otros, ¿sale? Poder tener toda esta información para a la hora de nosotros estar redactando, tengamos todas esas palabras para poder ir uniendo ideas, ¿sale? Tenemos otros tipos de pronombres, por ejemplo, los pronombres numerales, en donde vamos a hablar de cantidad y orden. Se dividen en cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. En donde hablamos, por ejemplo, 4, estamos hablando de pronombre cardinal. Cuando decimos cuarto, son pronombres ordinarios. Cuando decimos la mitad de, estamos hablando de fraccionarios. Y cuando hablamos del doble, estamos hablando de pronombres multiplicativos. ¿Ok? Sinónimos, palabras diferentes que nos están diciendo exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para evitar repeticiones, para evitar estar diciendo constantemente, es que el niño, es que el niño, es que el niño, y entonces buscamos algunos sinónimos y ya no decimos únicamente el niño, tal vez ya nos vamos por el muchacho o le damos un nombre. ¿Ok? Y entonces vamos buscando diferentes sinónimos para que la información no se quede únicamente en esa parte y podamos estar proporcionando un poquito más de información. Finalmente, y para concluir, nos vamos a dar cuenta de identificar la diversidad, ¿ok? Poder nombrar situaciones, objetos, personajes o características específicas dentro de nuestra investigación. En esta ocasión, ¿qué crees? Te reto nuevamente, te reto a investigar, te reto a leer, te reto a observar y sobre todo, te reto a analizar. Nos vemos pronto, chicos. Soy Miss Jessie. Bye.